Libro complementario para la lección 9. Una ciudad llamada confusión. Los fundadores de los Estados Unidos entendían claramente que cuando una iglesia fundamenta su autoridad y poder en el Estado, la intolerancia y la persecución suelen aparecer contra aquellos que no se ajustan a los mandatos de la iglesia. Esos primeros líderes estadounidenses estaban bien familiarizados con la tiranía que surgió de la unión entre el Estado y la iglesia en Europa. Una de las razones por las que la gente dejó el viejo mundo por el nuevo fue la intolerancia religiosa. Por lo tanto, los fundadores escribieron estas memorables palabras en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y un hombre profundamente religioso, declaró: «Le ruego que se convenza de que nadie sería más celoso que yo para establecer barreras efectivas contra los horrores de la tiranía espiritual y todas las especies de persecución religiosa». Thomas Jefferson fue el que acuñó la expresión separación de iglesia y Estado. Con esto, Jefferson quería decir que se deben respetar las convicciones religiosas de todas las personas y que el gobierno no tiene la autoridad o el derecho de establecer una religión estatal o dictar las creencias o no creencias de sus ciudadanos. Apocalipsis 17 predice que esto sucederá en el futuro bajo los auspicios de la Babilonia espiritual. El versículo 2 describe ese acontecimiento. Los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La iglesia caída descrita en Apocalipsis 17, 3 y 4, como una mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia escarlata, influye en el Estado para que éste apoye sus falsedades. Versículos 3 al 6. Comparte con todos su copa de doctrinas erróneas. El mundo se intoxica con estas falsas ideas religiosas. Millones beben el vino de Babilonia y son engañados. La Biblia lo describe de esta manera en Apocalipsis 17, 3. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En la profecía bíblica, la mujer representa a la iglesia, Jeremías 6:2. En Efesios 5, la esposa es comparada con la iglesia o la novia de Cristo, versículo 25. La mujer vestida de escarlata y púrpura en Apocalipsis 17 contrasta con la mujer vestida de blanco, que representa a los verdaderos seguidores de Dios en Apocalipsis 12:1. La ramera de Apocalipsis 17 representa un falso sistema religioso. Recordemos que en la Biblia, las bestias representan reyes o reinos. Deseosos de conservar sus cargos, los políticos cederán ante la influencia de la mayoría que ha bebido el vino de las falsas doctrinas de Babilonia. Los decretos de la iglesia apóstata finalmente serán respaldados y puestos en práctica por el Estado. La iglesia recibe poder del Estado, pero también influye en el Estado. ¡Qué poderoso símbolo de la unión ilícita entre la iglesia y el Estado! Un escritor religioso lo expresa de esta manera: la iglesia logra ganarse el reconocimiento externo y apoyándose en el poder mundano, que a su vez se sirve de la iglesia para lograr sus propios fines, gobierna sobre las naciones. Tal es el cuadro de la cristiandad ya lista para el juicio. Clark Oberlin, The Prophecies of Daniel and Revelations of Saint John, traducido por Adolphe Saphir, página 315. Cuando una nación le da la espalda a los principios del reino de Dios, se vuelve como una bestia. Cuando la iglesia deja a su verdadero amante, Jesús, y busca poder y apoyo en el Estado, compromete los principios bíblicos y se convierte en la ramera. Apocalipsis 17:4 continúa con este intrigante drama. La mujer, recuerde que esta es la ramera, la iglesia caída, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. ¿Qué colores usa Dios para describir este sistema de religión falso que apela al Estado para obtener poder? Los colores son púrpura y escarlata. ¿Conoce usted algún sistema religioso cuyos líderes religiosos usen vestimentas de colores púrpura y escarlata? En su libro sobre la vida de Constantino, el historiador eclesiástico Eusebio afirma: para atraer más al cristianismo a los ojos de la nobleza, los sacerdotes católicos adoptaron las prendas exteriores y los adornos que se usaban en los cultos paganos. Eusebio, Life of Constantine, citado por Nicholas Roerich en Altai Himalaya, A Travel Diary, página 94. El versículo 4 continúa: tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la mano de este falso sistema religioso, cuyos colores son púrpura y escarlata, hay una copa, y todo el mundo bebe de la copa y se confunde con sus falsas doctrinas. Ahora bien, ¿dónde está el cuartel general de este sistema religioso apóstata? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 9. El autor y profesor Ernest Martin hace esta fascinante observación. El hecho de que a Roma se le conocía como la ciudad de las 7 colinas
fue lo suficientemente significativo como para presentarla como una ciudad sagrada y santa, diseñada para tener poder y autoridad mundial. Esta es una de las razones por la que los habitantes del mundo antiguo siempre respetaron a la ciudad de Roma, ya fueran sus defensores y partidarios o sus enemigos, aunque fueran ajenos a sus conceptos políticos y religiosos. Por supuesto, hay otras ciudades en el mundo que también reposan sobre 7 colinas, pero solo hay una, Roma, que cumple todas las características de identificación en Apocalipsis 17. Misterio, Babilonia la Grande. Ahora, ¿qué nombre está en su frente? Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El falso sistema religioso descrito en Apocalipsis 17 se llama Misterio, Babilonia la Grande. Un repaso de las enseñanzas de la antigua Babilonia espiritual nos ayudará a comprender las falsedades y los errores que Satanás ha introducido en la iglesia cristiana. El filósofo George Santayana hizo esta perspicaz declaración: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. A los pobladores de la antigua Babilonia se les ordenó que se inclinaran en adoración a un dios de oro. La obediencia a los mandatos de la religión pagana se hacían cumplir mediante decretos de muerte. La unión de la iglesia y el Estado en Babilonia en el siglo VI a.C. y la propagación de falsedades religiosas que influían en cada aspecto de la vida son un ejemplo de cómo el diablo engañará a las multitudes en el futuro. Ahora, si logramos resolver el misterio de Babilonia la Grande, entenderemos el significado fundamental del simbolismo de Apocalipsis 17. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice misterio, Babilonia la Grande? Como ya hemos señalado, la Babilonia literal, el poderoso imperio que había dominado al Oriente Próximo, ya había sido destruida para el siglo I después de Cristo. Una vez que los ejércitos persas al mando de Ciro atacaron y derrotaron a Belsasar, Babilonia nunca volvió a tener prominencia. El pasaje no puede estar hablando de la Babilonia literal, ya que tenía más de 500 años de haber sido destruida cuando Juan escribió el Apocalipsis. Apocalipsis 17 habla de una Babilonia espiritual, un sistema religioso apóstata que se apartaría de la enseñanza pura de la palabra de Dios e introduciría muchas de las enseñanzas de la Babilonia del Antiguo Testamento en el cristianismo. Esto puede sonar increíble, pero es cierto. A veces la verdad es más extraña que la ficción. Esta profecía está hablando de una desviación de la fe de las Escrituras. Falsas doctrinas entrarían en la iglesia a través de este falso sistema religioso identificado como Babilonia la Grande. Las falsedades de Babilonia. En el Antiguo Testamento, un grupo de hombres y mujeres postdiluvianos dudaron de la palabra de Dios y se rebelaron contra él. Dios había prometido que nunca más desataría un diluvio a nivel mundial. Como no le creían a Dios, construyeron una torre que llegara hasta los cielos para protegerse en la eventualidad de otra catástrofe global. El tema aquí era si era posible confiar en Dios. ¿Cumple Dios lo que dice? La Torre de Babel fue construida como un desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel sustituyeron las claras instrucciones del cielo por ideas y teorías hechas por humanos. Mientras construían este monumento para su propia gloria, Dios confundió sus idiomas. El relato de Génesis lo expresa de esta manera. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra. Génesis 11:9. Su falta de fe e indisposición a escuchar lo que dijo Dios violaba flagrantemente el mandato de Dios. Pasaron de la promesa de protección de Dios a un plan humano para protegerse a sí mismos. Los valores confusos de Babilonia. Dios confundió entonces el idioma del pueblo. La ciudad de Babilonia fue construida en el lugar donde se estaba erigiendo la Torre de Babel. Cuando escuchemos la palabra Babilonia, pensemos en confusión. El libro de Daniel es como el libro compañero del Apocalipsis. Al describir la actitud fundamental de la filosofía babilónica, el profeta registra la arrogancia del rey de Babilonia con estas palabras. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se jactaba orgullosamente de sus grandes logros arquitectónicos en la cosmopolita ciudad de Babilonia. ¿Te das cuenta del significado de esto? Babilonia es un sistema hecho por seres humanos. La Babilonia espiritual representa una religión basada en enseñanzas humanas, establecida sobre ideas humanas y respaldada por tradiciones humanas. Hay una forma de religión hecha por los seres humanos que ha sido ideada por brillantes líderes religiosos humanos y que se opone al poder del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Jesús y su iglesia. El mensaje de Apocalipsis retrata dos sistemas religiosos, uno hecho por los seres humanos y el otro por Dios.
En ocasiones, algunas personas me dicen, creo que todas las religiones son hechas por humanos y no quiero tener nada que ver con las iglesias organizadas. Esta opinión contradice claramente la declaración de Jesús. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Mateo 16:18. Esta iglesia tiene un fundamento sólido, que es Jesucristo. Está basada en las enseñanzas de la palabra de Dios y es dirigida por el Espíritu Santo. Por otro lado, Babilonia es un sistema religioso hecho por los seres humanos. Jesús nos está llamando a salir de todos los sistemas religiosos humanos. Nos está llamando de nuevo a la fidelidad a su palabra. La Iglesia de Jesucristo no es una institución hecha por seres humanos. La Iglesia de Jesucristo fue edificada por el Salvador mismo. De hecho, Colosenses 1:18 declara, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. La verdadera Iglesia de Dios es la única organización que es tan grande que su cuerpo está sobre la tierra, pero su cabeza está en los cielos. Aunque Jesús guía a su Iglesia por medio de líderes humanos, su autoridad proviene de su palabra, no de enseñanzas religiosas humanas. Cualquier líder religioso que sustituya o eleve las opiniones o tradiciones humanas en lugar de o por encima de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, simplemente está fomentando la confusión babilónica. Babilonia era el centro de la idolatría. Babilonia también era el centro de la adoración de imágenes. La idolatría estaba en el centro mismo de la adoración babilónica. Los babilonios creían que las imágenes talladas en madera o piedra eran representaciones de sus deidades. La Babilonia espiritual es un sistema religioso que hace hincapié en la adoración a Cristo, la Virgen María, los apóstoles y varios de los llamados santos a través de imágenes. Ascribe santidad y sacralidad a estas creaciones humanas. Las imágenes limitan la capacidad del Espíritu Santo para grabar en nuestra mente los asuntos eternos. A menudo se les da la santidad y la honra que solo pertenece a Dios. Sabemos que no necesitamos la imagen de un santo para venir a Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Él es nuestro sacerdote. Los 10 mandamientos aclaran esto. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Éxodo 20, 4 y 5, Nueva Traducción Viviente. Babilonia usaba imágenes prolíficamente en su servicio de adoración, y muchas de esas imágenes lograron colarse desde el paganismo hasta Roma, y luego a la iglesia cristiana. Erwin Goodenough, profesor de historia de la religión, hizo esta observación. La iglesia hizo todo lo que pudo para acabar con tales ritos paganos, pero tuvo que capitular y permitir que los ritos continuaran, simplemente cambiando el nombre de la deidad al nombre de algún santo cristiano. Erwin R. Goodenough, Religious Tradition and Myth, páginas 56 y 57. Estas imágenes todavía se consideran sagradas. Muchas de ellas representan a los mal llamados santos que supuestamente interceden por nosotros ante Dios. La adoración de imágenes también fue uno de los principales puntos de discusión en la Reforma Protestante. Los prelados católicos argumentaban que la honra que se les da a las imágenes se corresponde a los prototipos que representan, de modo que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos la cabeza y nos postramos, adoramos a Cristo y veneramos los santos cuya semejanza llevan. H.J. Schroeder, traducción Canons and Decrees of the Council of Trent, página 216. Nota a pie de página. Esta discusión se llevó a cabo durante la 25ª sesión, el 3 y 4 de diciembre de 1563. Este es un reconocimiento directo por parte de la jerarquía romana de que la Iglesia instituyó la adoración de imágenes. Se justifican diciendo que no son las imágenes lo que se adora, sino lo que representan. Esto es similar al pensamiento del sistema babilónico. Las imágenes de Babilonia representaban a los dioses babilónicos, y era el vehículo a través del cual adoraban a esos dioses. Tristemente, millones de cristianos veneran las imágenes de los llamados santos como objeto de adoración. Este es uno de los engaños de Satanás para anular sus mentes de la verdad de la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo declara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay salvación en nadie más. Cristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Tenemos acceso a Dios a través de nuestro poderoso intercesor, Jesucristo. En Hechos 4, vemos que el apóstol Pedro es llevado ante los gobernantes religiosos de Jerusalén.
es condenado como hereje, encarcelado y llevado a juicio al día siguiente. Los líderes judíos vestían la salvación con el ropaje del legalismo, al igual que cuando la construcción de la antigua Torre de Babel. Sus buenas obras eran el medio por el que pretendían presentarse delante de Dios. Su aceptación con Dios se basaba en su comportamiento. La religión consistía en rituales, formalidades y deberes. De pie ante los líderes religiosos de su época, Pedro habló con elocuencia de la salvación provista gratuitamente por Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Versículo 12. Solo hay un camino de salvación y es a través de la gracia de Cristo. La salvación no se obtiene a través de credos hechos por hombres. La salvación no se obtiene a través de instituciones religiosas humanas. La salvación no se obtiene a través de la pompa religiosa, las velas, el incienso, las imágenes o los rituales. La salvación solo se obtiene a través de Jesucristo. Solo hay uno cuyas manos llevan las cicatrices de los clavos. Solo hay uno cuya cabeza llevó la corona de espinas y cuya espalda fue lacerada con un látigo romano. Solo hay uno que se desangró y murió en una cruz romana por nuestra salvación. Solo hay uno que fue colocado en un sepulcro de roca recién excavado y resucitó entre los muertos. Solo hay uno que aparece ante el trono de Dios como nuestro intercesor. Solo hay uno que viene de nuevo en las nubes del cielo para llevarnos a casa. Su nombre es Jesús. Solo Jesús puede ayudarnos a atravesar los tiempos peligrosos de los últimos días. Solo Jesús puede librarnos de los engaños del maligno. Solo Jesús puede llevarnos de aquí a la eternidad. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.